Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Oigan, pues hoy tengo un súper tema. De invitada conmigo está Leti Flores. Ella es psicoterapeuta corporal, psicoterapeuta core, y ahorita nos regalará sus otros apellidos profesionales. Pero yo estoy muy contenta porque fíjense que el tema me gusta mucho. Vamos a hablar dentro de las distintas disciplinas de la psicoterapia, por ejemplo, la visión core, ¿no? Y desde la visión también corporal, cómo es que tenemos estas herramientas y cómo nos permite abrir pues nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestra mente. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, Odette. Me da mucho gusto estar aquí acompañándote. A mí también, me encanta Sí, tenerte aquí. sí, y hablar del tema que nos apasiona a ambas. Sí, claro, gran tema, ¿no? Sí, gran tema de ayuda para la gente y que mucha gente lo desconoce o tiene ideas equivocadas acerca de lo que es la psicoterapia, ¿no? Claro, sí, como estas ideas de yo no creo en los psicólogos, ¿no? Ajá, sí, Sí, no, pues no es de creencia, afortunadamente no es una religión, pero sí, pues sí, viendo desde la ciencia, ¿no? Cómo cuando trabajamos con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu, pues sí, nuestra visión de la vida se transforma, ¿no? sí, se transforma y se amplía, ¿no? Porque además la psicoterapia corporal pues tiene el enfoque desde el cuerpo, desde lo que es la sensibilidad, las sensaciones y todo lo que sucede dentro del cuerpo y lo que sucedió en nuestra historia que nos va indicando qué es lo que hay que trabajar, qué es lo que hay que eh, sanar de alguna manera. Correcto. Oye, y fíjate que, pues justamente me gustaría que tú pudieras compartirnos un poco más sobre qué es la core energética, ¿no? Porque yo he escuchado mucho, he leído algo sobre core, bueno, sé de la existencia de core desde hace muchos años, creo que está dentro de mi wish list de cursos por tomar, pero platícanos un poquito más. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la core energética? Bueno, estamos hablando de la core energética, es una terapia psicocorporal. O sea, dentro de las terapias psicocorporales está la core energética, así como está la bioenergética y está la biodinámica, y hay muchas terapias psicocorporales. Y la core energética es una corriente que a mí me ha encantado, que la descubre o la crea John Pierrakos, es un griego nacido en Atenas, que desarrolla esta visión. Él fue alumno de Freud, pero él se enfocó más en el cuerpo y se enfocó más en él. Trabajó primero junto con Freud y con Alexander Lowen, nada más que Alexander Lowen se enfocó hacia otra parte del cuerpo y del ser y Pierrakos hacia el otro. Entonces cada uno trabajaba de manera distinta. Y Pierrakos, que crea la Core Energetics, es que se centra en la totalidad de la persona. Lo sugiere o forma una pirámide, como una pirámide, haz de cuenta de esta, imagínate una pirámide y la parte baja es la zona del cuerpo, que es donde se asientan todos los elementos que sentimos y que somos. Al final de cuentas, en este momento de vida, lo que somos es un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo está sustentado o soportado hacia arriba por las emociones, por el nivel de la voluntad, el nivel mental y el nivel espiritual. Entonces la Core Energetic va trabajando paso a paso, llevando a la persona a que integre sus 5 niveles del ser y pueda entonces desarrollar mayormente sus capacidades, tanto corporales, de sensibilidad, de ver qué es lo que tiene pendiente, ver cuáles son sus bloqueos, porque mucha gente se cierra a sentir. ¿Por qué? Pues por la historia. La historia va marcando ciertas tendencias que el cuerpo no los muestra, ¿no? O nos delata. El cuerpo no miente. O sea, Ujú. muchas veces mentalmente o emocionalmente bloqueamos y hacemos como que sí, pero no y cosas así. Pero el cuerpo tiene huellas o tiene huellas en donde están marcadas su crecimiento o la forma en que fue a través del desarrollo infantil y las etapas de desarrollo se fueron marcando en su cuerpo. Ok, Entonces, esa es la terapia en términos generales. Luego la core energética
Aparte tiene una visión también donde se trabajan los niveles de la conciencia y los divide en 3 niveles de conciencia, que son la máscara, el ser inferior y el ser superior. Para entonces desde ahí trabajar cada parte del ser en sus 3 elementos de conciencia. Y vas profundizando en aquellos patrones que formaron tu máscara y qué es lo que generalmente creemos que somos. Y nos olvidamos de expresar nuestras más profundas emociones que estarían guardadas o resguardadas en el ser inferior, y tanto la máscara como el ser inferior nos bloquea o nos distancia de esa conexión para llegar al core, que es la fuerza del corazón o la voluntad del corazón. Porque vivimos desde el voluntarismo, desde la voluntad de lo que nos marca la familia, nos marca la sociedad, y nos vamos marcando a nosotros mismos. Y la intención de la core energética es llegar al core, descubrir la fuerza de voluntad de tu corazón, y desde ahí funcionar en los 5 niveles de la persona, desde el cuerpo, las emociones, la voluntad, la mente y la espiritualidad. Oye, Leti, y por ejemplo, ahorita que hablas sobre la voluntad y sobre los 3 niveles de conciencia, me encantaría que pudiéramos ampliar esta parte, porque fíjate que a veces yo me he encontrado con información en internet que hablan sobre la máscara, pero desde donde yo lo leo y desde donde yo lo entiendo, creo que se presta mucho a confusión. Me encantaría que pudiéramos hablar sobre estos 3 niveles. ¿Qué significa la máscara? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el ser inferior? ¿Qué es el ser superior? ¿No? Si pudiéramos entrarle un poquito más a los significados. ¿Cómo ves? Claro, con gusto. Mira, la máscara es un término que usaron los griegos desde tiempos ancestrales y se usó para definir una personalidad. De esa manera hacían como teatro y entonces de esa manera personificaban a otras personas. Tiene su origen más o menos de esa mirada, pero la mirada de la core energetic es esa parte que nosotros, es como nuestro autoconcepto o nuestra imagen idealizada. La máscara se forma de nuestra imagen idealizada, de quien yo creo ser. ¿Por qué? Porque hay un gran desconocimiento de nosotros mismos. Exacto. Ahí me gustaría preguntarte algo. Por ejemplo, ¿cómo una persona podría descubrir quién es? ¿Cómo una persona, para empezar, se puede dar cuenta de su máscara? Mira, no sé si has visto personas que de repente tú las ves y te dan una imagen como de estar enojada siempre, como si hubiera una tendencia o un enojo o una irritabilidad constante. Y muchas veces esas personas lo que están haciendo es ocultando su ser vulnerable. ¿Por qué? Porque han tenido que caminar en la vida defendiéndose, a lo mejor vivieron en una familia con ciertos elementos agresivos o con un padre muy estricto, una autoridad muy forzada, y entonces están como mostrando la forma de defenderse. Son estas defensas que levanta el ser, ¿sí? Para poder sobrevivir y para poder sobrellevar la vida. Entonces se enoja para evitar que se acerquen, para evitar que contacten con su vulnerabilidad, y entonces el sentirse desprotegido si alguien contacta con su vulnerabilidad. Okay. También hay otra la puedes ver en muchas personas, que tú la ves que no la está pasando bien y sin embargo está así. O te está platicando, es que fíjate que ayer atropellaron a mi perro, pero es que no sé qué hacer porque es que el carro pasó y yo me distraje, y te está diciendo una cosa tremenda y está sonriendo. Y ¿Por qué mucha pasa gente, eso? porque está desconectada, porque le cuesta trabajo conectar con su ser real, con su ser interior, ¿sí? Y en lugar de estar conectada con la pena que le causa, se aprendió a sonreír, porque a lo mejor le dijeron que era muy linda sonriendo y que no estaba permitido enojarse y que no estaba permitido ser niña mala o una mala persona. Entonces aprendí a sonreír y va por la vida sonriendo. Y no sé si tú has pasado, tú trabajas con terapia, que te haya llegado gente, ¿sí? Que te dice, es que está todo muy bien en mi vida, pero fíjate que mis papás se acaban de divorciar. Y Claro. entonces
como de repente no cuadra, no es coherente lo que te está diciendo con la historia, lo que está haciendo físicamente, perdón, la actitud que está teniendo corporalmente, el lenguaje que te está mandando a través de su sonrisa y de sus gestos, con la historia que te está contando. Y Fíjate entonces, que me gustaría platicarte, ¿no? Justamente con paciente me sucede que llega y sonríe muchísimo, así como lo estás diciendo. Llega una sonrisa y no, es que yo cuando en mi infancia sufría mucho de abuso, pues por parte, sobre todo de mi padrastro, ¿no? Y entonces, sí, la sonrisa, cuando yo lo escuchaba, o sea, a mí me jalaba la sonrisa, ¿no? Porque lo que estaba viendo era como, pero cuando empecé a escuchar y a sentir lo que decía, fue esa palabra, fue un shock, fue tremendo, fue como, oye, ¿te estás dando cuenta de tu risa? sí, ¿No? Como uh-huh, quizá empezar a integrar. Entonces, la máscara, me encantó lo que dijiste sobre los griegos, que era una especie de representación de otra persona. uh-huh, Entonces podemos entender así a la máscara de acuerdo a nuestra necesidad de ser, de nuestra exacto, necesidad de protegernos o de aparentar o de ser lo que otros quieren que yo sea o lo que sí, creo que soy, ¿no? Esa sería la idealización. sí. Y después, ¿qué pasa con la máscara? Mira, es que tendríamos que adentrarnos en la historia de la persona, porque la máscara no se conforma hoy, a la edad que tengo, la máscara se conforma desde las primeras etapas de vida. En el crecimiento tenemos etapas de vida que van desde el bebé, luego el bebé más chiquito, el bebé que va aprendiendo a caminar, y desde ahí nos van condicionando el ambiente en el que vivimos, nuestras figuras parentales, el ambiente en el que crecemos, nos va condicionando a esas máscaras. Entonces son aspectos que están muy, muy profundo, muy, muy profundo en la persona. Entonces tienes que ir poco a poco ayudándole a esa persona, así como tú dices, te das cuenta que te está sonriendo y me estás platicando una situación muy penosa de tu momento presente, y a veces no pueden hacer otra cosa, se sueltan llorando y siguen con el gesto de la sonrisa, porque hay una gran Ujú, desconexión de lo que verdaderamente están sintiendo. ujú, Porque si a ti desde chico te dicen es que te ves más linda sonriendo, pues aprendes a sonreír claro. para agradarle a tus papás o agradarle a tu mamá o agradarle al mundo, porque vamos creciendo y entonces tenemos que seguir agradando, porque esa es la creencia que nos introdujeron y se queda ahí plasmada. Entonces yo tengo que ser linda y entonces voy por la vida siendo linda o voy por la vida defendiéndome porque no sé cómo enfrentar ese principio de realidad. Y se van levantando las defensas y esas defensas que levantamos conforman nuestras máscaras. Pero no tenemos Ok, una máscara, tenemos muchísimas máscaras, porque ok, tenemos una en cada momento de vida. No eres la misma cuando estás con tu novio y estás enamorada a cuando estás con tu novio y estás enojada. claro. O cuando llegas a la casa de tus papás, no eres la misma persona, ni eres la misma que se enfrenta como amiga o como maestra. Tú te vas adecuando al contexto, al entorno, y de ahí pues van saliendo tus diferentes facetas, ¿no? Entonces, descubrirnos en la máscara, podemos definirla como hay maneras como de caracterizarla o de distinguirla, ¿sí? Se van haciendo como ciertas cualidades que te dicen, bueno, eres, este, ay, se me fue, como la máscara de la pasividad, ¿no? Y entonces es como si nada sucediera en la vida. Pero en otros momentos, esa pasividad te convierte como en una persona más egocéntrica o más enojada. Entonces es ir como profundizando en cada aspecto de la máscara y cómo hay como un hilo conductor en esa forma de ser. Oye, Irte Leti, descubriendo, dime. entonces es importante, yo creo que puntualicemos esto, que la máscara no es la consecuencia inmediata, sino que es la suma de Exacto. una necesidad en mi historia emocional, corporal, física, espiritual, ¿no? De mi Ujú, existencia completa, exacto. ¿no? Entonces, Sí.
En ese mismo orden de ideas, trabajar con mi máscara entonces me tomará igual tiempo, reconocerme primero, darme cuenta a lo mejor de esa pasividad, darme cuenta a lo mejor de esa sonrisa, o darme cuenta de lo contrario, ¿no? De la tristeza, ¿no? Estoy muy emocionada, siento mucha alegría, ¿no? Pero no le pongo la cara de acuerdo a mi emoción. Es como ponerme de acuerdo, ¿no? Para empezar, es como mirarme y a lo mejor descubrir quién soy en este momento, ¿no? Sí, sí. Entonces, este trabajo, pues sí, psicoterapéutico, me tomará igual un tiempo, ¿no? Pero, ¿cómo sería entrarle entonces al ser inferior y qué relación tiene con la máscara? Hablando de estos 3 niveles de conciencia. El ser inferior es la capa que se queda, vamos a suponer que es como un círculo concéntrico, ¿sí? La máscara es aquella imagen que damos al mundo, que a veces no las creemos y a veces nos las damos a nosotros mismos, pero hay muchas veces que tú sabes, es que yo me porto así en la oficina porque estoy en la oficina, pero en realidad tú te estás sintiendo deprimida, te estás sintiendo atacada, te estás sintiendo molesta, pero como estás en la oficina tienes que resguardar esas emociones y no puedes expresarlas. Entonces, el ser inferior es esa parte de la conciencia y de la persona que va resguardando aquellas emociones que son difíciles de expresar. Y pueden ser emociones de muchísimo enojo, de muchísima rabia, pueden ser emociones de miedo, pueden ser emociones de tristeza o pueden ser hasta emociones de alegría, porque hay gente a la que le han hecho tanto daño o ha crecido con tantas creencias equivocadas que no sabe sonreír, no puede sonreír. Entonces, en el ser inferior se queda oculto no solamente la parte, por decirlo de alguna manera, pues sabemos que las emociones no son ni positivas ni negativas, ¿no? Pero las que hemos nombrado como emociones fuertes o emociones negativas son menos aceptadas que las positivas. Entonces vamos restringiéndonos o vamos reprimiendo toda nuestra expresión. Y ahí se va quedando, en la zona del ser inferior, todo aquello que nos es difícil expresar, que nos es difícil compartir por las razones que sean. Entonces, ser inferior no es significado de malo, ¿no? Como ¿No? que No. vamos a ver también esta consecuencia en la palabra, en la palabra histórica, que a veces cuando decimos sombra, oscuridad, Exacto. ¿no? Nos vamos hacia el lado como demoníaco, ¿no? Ajá. O, no, yo no tengo ser inferior, no, hombre, no, yo soy la Madre Teresa aquí encarnada, ¿no? Y entonces creo que eso va de la idealización. Entonces trabajar con el ser inferior es aceptar todo eso que tengo también que me pertenece, que es la consecuencia de una represión. De represión, de restricción, de desconocimiento, de desconexión, porque muchas veces no nos damos cuenta, porque no hay una conciencia de que sentimos con el cuerpo, sentimos con el corazón, no pensamos. Y la mayoría de la gente piensa que siente o cree que el sentimiento está en el pensamiento. Entonces, así como tú dices que la palabra no puede tener una connotación de negativo, es solamente porque está en la parte de abajo, es inferior en el sentido de que va hacia abajo, va hacia adentro. Pero el ser inferior, cuando tú trabajas con esa parte de expresión emocional, surge tanto aquellas partes de ti que están restringidas porque no fueron permitidas, como otras tantas que tú ya restringiste, como a lo mejor muchos lados de tu luz de tu vida, que a lo mejor seas más amable, seas más cariñosa, porque tú crees que esa persona que va por la vida fingiendo que está enojado, siempre está enojado, o está también ocultando su bondad, o está ocultando Claro. su ser vulnerable. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo que se burlen de él, tiene miedo que digan que es cursi porque es expresivo. Entonces, se van haciendo un conjunto de emociones que se quedan atrapadas en esa parte intermedia, porque hablábamos de un círculo, ¿no? En el centro está el core, después está el ser superior, después está el ser inferior y la máscara, que es lo que damos al mundo. Pero si lo vemos hacia adentro, entonces dentro de nosotros se queda resguardado
todas esas emociones contenidas en el ser inferior. Ok, entonces me gusta cuando tú dices esto de ser inferior, sí, a lo mejor es porque está abajo, es a lo mejor porque está adentro. Entonces, ser inferior no quiere decir menos importante o menos agraciado en la vida, ¿no? Como que hablamos a lo mejor de un equilibrio entre blanco y negro, ¿no? Esta dualidad Pues existente. podríamos decir que es una zona de luz y sombras, Exacto. porque cuando profundizas en el ser inferior, descubres muchos rasgos luminosos de tu persona que estaban ocultos. ¿Por qué? Porque he ido por la vida enojándome con todo y de todo, y no me he permitido mostrar mi ser real, mi ser amoroso, mi ser compasivo, a lo mejor hasta amigable, ¿no? Entonces, Entonces, mejor me voy quedando como que digan que soy enojona. Ay, sí, qué bueno que soy enojona, así no se me acerca. más fácil. Es una defensa, al final de cuentas estamos hablando de defensas, ¿no? Las defensas que vamos creando a lo largo de la existencia para poder enfrentar aquellas pruebas que nos está poniendo la vida. Oye, y entonces, este tema del ser superior, ¿qué pasa con el ser superior y qué relación hay con la máscara y con el ser inferior? El ser superior es esta parte de ti que está guardada, que está conectada a la parte más interna de tu ser, que a veces desconocemos, que incluye o que tiene todas estas emociones y todas estas situaciones hermosas donde tú disfrutas de la vida, donde te conectas con la naturaleza, donde te conectas con el cosmos, donde te conectas con los animales o te conectas con tus seres queridos, pero desde un lugar amoroso que nace desde el corazón. Te decía yo que lo que se busca en los 5 niveles de la persona es trabajar con el voluntarismo, que es aquello que yo quiero controlar y quiero dominar y quiero el poder. La voluntad del corazón no tiene poder, tiene el poder de amar, tiene la capacidad de dar en equilibrio, tiene la capacidad de ser bondadoso, pero desde esta entrega del corazón, no desde la voluntad de yo me voy a imponer porque esta bola de gente no me entiende o porque lo que yo digo tengo razón, ¿no? Okay. Entonces va siendo como un tejido en donde engranas todos los niveles de la persona, la parte corporal, que es donde se marcan mayormente los bloqueos el desarrollo muscular y se van quedando, se endurecen los músculos del corazón y no hay tanta conexión con el corazón, se endurecen tanto en la parte posterior como en la parte frontal, ¿sí? Entonces, y tienes que ir haciéndose algunos movimientos, ejercicio, para liberar esa tensión muscular y que entonces el corazón pueda fluir. Es como un ejemplo, ¿no? Porque hay muchísimas cosas que hacer. En el cuerpo también desarrollas la capacidad de arraigarte. Y entonces el ser superior te permite conectar con estas partes de bondad tuyas y que cuando estás arraigado, que te sientes sostenido por la tierra, te es más fácil conectar con ese ser interno que ha estado tan olvidado. Oye, Leti, ahí Dime. quisiera que hiciéramos una pausa porque eh, fíjate que yo me doy cuenta dentro de la información que está en nuestra mano, tengo, como te diré, como un sentido, como, ¿cómo te diré? Tengo muchas ganas como de dar a las personas que puedan vernos y que puedan Sí. seguirnos, que entonces esta posibilidad de ser bueno por hacer yoga y rezar ahí con tu rosario tibetano, no va a purificar nuestra alma, ¿verdad? Mira, la puede purificar, pero tenemos que trabajar con todos los aspectos de la persona, Exacto. Entonces ¿sí? sí hay un camino, pero Sí, no es una parte mágica, ¿no? no. Sino sí hay que La yoga, entrarle. la yoga no está peleada con la energética, ni Claro. la yoga está peleada con la psicología, ni la espiritualidad está peleada ni con la psicología ni con la energética. El problema es que la separamos. Y aquí lo que busca la energética es verlo como forma parte integral de la persona. Por eso está como en una pirámide, porque te eleva, te lleva hacia la cúspide. La parte más alta de la pirámide es la parte espiritual, que es ya esa conexión contigo mismo y con un ser superior, con una
forma de vida, con una divinidad que te va a llevar a conectar con Dios. Okay. ¿Sí? Pero primero tienes que trabajar con toda esta base corporal que es la que nos maneja. El cuerpo nos lleva a todos lados, pero también nos conduce a buenos lados y nos conduce a la parte negativa, porque ahí están asentados todos aquellos condicionamientos y aquellas creencias que nos han hecho pensar que no funcionamos o que tenemos que controlar, porque si no la vida se me escapa. Esa parte me parece impresionante. Cuando descubres qué es lo que te sucede justamente de este lado de la sombra, ¿no? Como del ser inferior, que no vamos a hablar que son las emociones negativas, ¿no? Uh-huh. Quitémosle esa connotación, sino a lo mejor qué tal que es creatividad, qué tal que es fuerza. Y entonces resurge, nace la fuerza, y entonces va a la luz, que la luz es el conocimiento, es el hacer, ¿no? Es el reconocer. Me gusta cuando hablas del voluntarismo versus voluntad, ¿no? Entonces, cuando tú me decías que es descubrir la voluntad del corazón, a eso me refiero con el pensamiento mágico, que por hacer a lo mejor alguna disciplina, incluso tomar terapia, ¿eh? Incluso ya tomo terapia, es como ya tengo mi pasaporte y mi excusa, ya puedo, ¿no? Sí. Y entonces realmente a veces es solo otra máscara, ¿no? Fíjate entonces qué raras son las máscaras. Podemos tener una máscara para una máscara. Sí, ¿No? y tienes que descubrir cuáles son tus máscaras en cada nivel. Cuáles son tus máscaras corporales, porque tenemos un lenguaje, pero desconocemos nuestro lenguaje corporal. Tenemos una gama infinita de emociones y vivimos con 5 emociones básicas, ¿sí? Uh-huh. Y todo el resto de emociones, tanto buenas como malas, como intermedias, como magníficas, como esplendorosas, las desconocemos. Y dicen, ay, no, bueno, pero ¿para qué? Ya con que digas amor es suficiente. No. Hay serenidad, hay tranquilidad, hay paz, hay armonía, y todas forman parte de todo de esta idea como de, ay, ¿y a ti qué se te ocurre pensar en eso, hombre? La vida te dice que te pongas a chambearle y que te pongas a enfrentar y que luches, y entonces en esa lucha, pues vas viviendo de qué manera, negándote la parte que hablábamos del ser superior, que te dice, pues sí, puedes vivir atendiendo todo esto, pero en armonía, sin perder tu serenidad, sin perder tu centro. Pero para eso regresamos nuevamente al cuerpo, para yo poder estar centrada, tengo que saber cómo me siento, qué estoy sintiendo, para poder aprender a nombrar las emociones y darme cuenta si lo que estoy sintiendo es ansiedad o miedo, o si lo que estoy sintiendo es hambre o angustia, ¿sí? Y entonces vamos paulatinamente a través de jugar con la máscara y con el ser inferior, vamos trabajando los 5 niveles del ser para irnos dando cuenta cómo están integrados y cómo participan continuamente en nuestro día a día. Oye, Leti, ¿y cuáles son estos 5 niveles del ser? Es lo que te decía, el cuerpo, las emociones, el voluntarismo, la mente y la espiritualidad. Okay. Son los 5 niveles. Y en esos 5 niveles estás trabajando continuamente con el paciente. ¿Para qué? Para que se dé cuenta cómo está el cuerpo. Si el cuerpo está así, pues a mí no me está diciendo que esté muy tranquilo, porque el cuerpo ya me dio como un patrón de susto donde lo que me está diciendo es que está asustado, pero a lo mejor no se ha dado cuenta. Entonces vas bajando los hombros y vas llevando a la persona que se dé cuenta que el cuerpo está diciendo algo. Y que dentro de ese cuerpo que está mostrando algo hay una emoción que podríamos llamar miedo, podríamos llamar susto, podríamos llamar desconcierto, asombro. Uh-huh. Y vas descubriendo, y entonces ves cómo esa persona está ejerciendo de alguna manera su voluntad, que a veces es desconocida, y desde el miedo cómo actúas. Puedes actuar agresivamente, puedes actuar indiferentemente, puedes maltratar a las personas y no darte cuenta. Y entonces se forma un sistema de creencias y en base a ese sistema de creencias, la persona cree que está actuando de la mejor manera, porque no se ha dado cuenta que va por la vida así, con cara de susto y pensando que es la persona más amable y más genial que hay en el mundo. Y Creo entonces, que, perdón, dime.
No, dime, y al final, ya que vas llevando a esa persona a que genere ese conocimiento de sí mismo, llegas a la parte espiritual y entonces a veces creen que ser espiritual es como tú dices, ir a yoga, rezar el rosario, hincarme todos los días, hacer una oración. Y sí, forma parte de muchas formas de convivir con la espiritual y con la espiritualidad, pero no es la espiritualidad en sí. La espiritualidad es esa conexión conmigo mismo desde la voluntad de mi corazón hacia mi ser superior para poder pretender conectar con Dios. Eso que acabas de decir me parece lo más, vaya, me parece el pináculo a lo mejor dentro del desarrollo psicoterapéutico. Y pues bueno, respondiendo entonces a la pregunta, al planteamiento de esta sesión contigo, es ¿para qué tomar psicoterapia? Cuando hablamos de estos 3 niveles de conciencia, pero de estos 5 niveles del ser, entonces es un trabajal, ¿no? Es un trabajal, pero también creo que es importante decir que cada quien lleva su ritmo, ¿no? Exacto. Yo siempre digo, oye, en esta vida no creo que nos vayamos a iluminar, no lo creo, pero a lo mejor nos dedicamos a la luz que nos toca ver de aquella oscuridad y también a la sombra que pueda haber en nuestra luz, ¿no? Uh-huh. Como avanzando a nuestro ritmo, con nuestras creencias, como lo que tú dices, yo voy por la vida creyendo que soy muy espiritual, o al revés, voy por la vida creyendo que soy una mala persona, ¿no? Uh-huh. Y es Sí. como redescubrirnos dentro de un planteamiento, ¿no? Uh-huh. Dentro de una historia. Entonces todos traemos una historia y esa historia se va grabando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro espíritu, y es entonces lo que nos conforma. Pero lo interesante es que podemos desaprender, desestructurar y Uh-huh. entonces adquirir al ser original, Sí, ¿no? sí, nos vamos quitando las capas de la máscara, ¿sí? Y vamos descubriendo que abajo de la máscara hay otra máscara y otra máscara y entonces nos vamos autodescubriendo. Entonces, ¿para qué tomar psicoterapia o por qué es la ventaja de tomar psicoterapia? Para conocerte de una manera más amplia y mirarte como un ser integrado, un ser holístico. No eres un pensamiento, no eres un cuerpo, eres todo. Todo funciona de manera simultánea y de manera continua en ti. Pero el gran desconocimiento de nosotros es que no nos damos cuenta que funcionamos así. Porque nos han hecho pensar que si sacamos 10 en la escuela, vamos a llegar a donde nosotros queramos. Y los ves a los pobres chavitos, y alguna vez nosotros fuimos chavitas, buscando la manera de ganarnos el 10, el 10, el 10, el 10. ¿Y qué tal que cuando llegas al final de la carrera, pues pudiste haber salido con mención honorífica, pero no sabes cómo llevarte con la gente? No sabes cómo ser sociable, no sabes cómo ser amigable, ni siquiera contigo mismo. ¿Por qué? Porque dedicaste toda la vida a sacarte 10 y no te enseñaron a desarrollarte en relaciones, a desarrollar tu ser interno. ¿Cuánta gente conoces que tiene grandes títulos y es el mayor desconocido de sí mismo? Ok, Leti, pues me encantaría ir cerrando esta sesión contigo. Me encantó que pudiéramos platicar el día de hoy. Ojalá que se repita pronto. Sí. También te voy a pedir que me dejes tu correo para poderlo poner por aquí cerquita y que las personas que deseen contactarte puedan hacerlo. Entonces, para cerrar, Leti, pues, ¿qué sería algo que te gustaría decir, a lo mejor compartir, a lo mejor desde ti, algo que quisieras decirnos para cerrar? Pues mira, a mí lo que me gustaría compartirle a tu público es ver que a mí, en lo particular, el haber aprendido a tomar psicoterapia, porque es un aprendizaje, es un hábito que se va generando con el tiempo, me ayudó a descubrir muchísimas cosas que, por ejemplo, ni siquiera sabía que yo tenía, como es la vocación de ser terapeuta. Mi vida estaba enfocada hacia la parte empresarial, hacia la parte comercial, y empiezo a tomar terapia y empiezo a buscar los entrenamientos y empiezo a desarrollar mi persona y descubro que mi vocación está en otro lado. Mis relaciones familiares, mis relaciones sociales han mejorado y es día con día, como dices tú, no es de un día, han sido años y años y años y voy subiendo peldaño a peldaño a mi ritmo, a mi tiempo. Sigo teniendo muchas cosas que cambiar, muchas cosas que mejorar,
y por eso sigo buscando cómo hacerlo. Pero cuando yo descubro que tengo esta capacidad de servir y esta capacidad de acompañar a otras personas a descubrir sus valores, a descubrirse a sí mismas, a descubrir su ser superior, se volcó como en una realidad distinta que me hace sentir muy contenta. Entonces, por eso yo invito a la gente a que tome psicoterapia, y pues encantada de la vida de servirles, si eso es si yo les puedo servir. Ay, Leti, pues de verdad que te agradezco mucho. Sigamos conectándonos en estas sesiones y explorando nuestra información. Hoy te agradezco mucho todo esto que nos compartiste. Es información súper valiosa, pero más allá de eso, te aprecio mucho, agradezco mucho el trabajo de hoy y espero tenerte pronto de vuelta. Entonces, vamos a cerrar la sesión. Gracias a todas las personas que se comunicaron, gracias a las personas que nos puedan dejar comentarios. También las sugerencias sobre los temas que ustedes les gustaría explorar o que pudiéramos nuevamente platicar con Leti, háganmelo saber por algún mensaje, algún comentario. Entonces, pues gracias Leti, nos vemos pronto y pues gracias también a ustedes por allá. Tengan un excelente día.